En los últimos meses, con el estreno de la película de A24, dirigida por Kane Parsons, un fenómeno cultural ha vuelto a inquietarnos con fuerza: los backrooms. Pero, ¿por qué nos inquieta? ¿Por qué nos hace sentir una mezcla de nostalgia, incomodidad y extrañeza? Antes de entrar en la materia, quiero que definamos un poco lo que tenemos alrededor de los backrooms. Los backrooms están ligados a lo que es lo liminal. Y Rizzi, ¿qué es lo liminal? Bueno, Victor Turner, antropólogo británico y una de las figuras centrales de la antropología simbólica, fue el autor que popularizó y desarrolló en profundidad el concepto de liminalidad. Turner no inventó el término desde cero. Lo retoma del antropólogo francés Arnold van Gennep, quien en su obra Los ritos de paso propuso que todo rito de tránsito tiene 3 fases. La primera, la separación, donde el individuo se desprende de su estatus o lugar social anterior. La segunda es el margen, la fase de umbral, donde la persona ya no pertenece al estado anterior, pero tampoco al siguiente. Y la tercera y final es la agregación o posliminalidad. El individuo se reintegra a la estructura social con un nuevo estatus. Nosotros nos vamos a centrar en la segunda fase, el umbral, lo liminal. Ni aquí ni allá, en una posición intersticial dentro del espacio clasificatorio que estructura la cultura. Así podríamos postular que los backrooms no dan miedo por lo que muestran, sino por el fracaso de presencia. Y hay un concepto de Victor Turner que me gustaría desarrollar con un poco más de profundidad antes de desgranar el lenguaje sonoro que nos plantea toda la estética de los backrooms, y es el de la reflexibilidad cultural. En su ensayo From Rituals to Theater de 1982, Turner nos plantea que los eventos performativos, como el ritual, el teatro, el carnaval o la feria, la narrativa oral o incluso el deporte, no son simples reflejos pasivos de la sociedad, como un espejo que copia, sino son mecanismos activos por los cuales un grupo humano se vuelve sobre sí mismo, se examina y se interpreta. O sea, él usa la metáfora del espejo, pero insiste que es un espejo deformante, uno activo. No devuelve la imagen neutra, sino la transforma, la exagera, la invierte y la cuestiona en el proceso de devolverla. O sea, la sociedad cuenta una historia sobre la historia que se está contando a sí misma. Y no es de sorprender que, como vamos a ver más adelante, parte del universo sonoro de la estética de los backrooms son canciones que suenan como saliendo de una radio, editadas, con reverb, ralentizadas, puestas en una situación, como nosotros creemos que lo estábamos escuchando. Por eso los espacios liminales son el terreno privilegiado de la reflexibilidad. Al suspender temporalmente las normas, los roles, las jerarquías habituales, generan el espacio mental necesario para que la sociedad se pregunte: ¿y si las cosas fueran distintas? Todos estos escenarios funcionan como laboratorios temporales donde se pueden ensayar inversiones, parodias o críticas del orden social, sin las consecuencias que tendrían en la vida estructurada normal. Pero Rizzi, ¿qué tiene que ver esto con la música? Y pues yo diría que todo. Yo creo fielmente que la música, como todo arte, es su contexto, es su cultura, es su política y es su sociedad. La misma teoría musical que nos guía en estos análisis no fue escrita en piedra, fue labrada por nuestra forma de pensar. De hecho, la teoría musical que yo estudié es la occidental, pero distintas culturas tienen su propio sistema, igual de válido e igual de rico. Desde antes siquiera de escribir la primera nota o dar el primer pincelazo, nuestro arte ya tiene codificado qué es lo que vamos a decir y cómo. El arte es un reflejo de cómo una sociedad y una persona ve el mundo, cómo siente, cómo ama, cómo se ríe, cómo se enoja y cómo tiene miedo. Y en este periodo que nos tocó vivir, plagado de consumismo, de la mercantilización del arte, de la falsedad, de la precariedad del trabajo, del consumo rápido y del poco pensamiento crítico, un espacio donde la máxima es la reflexión, el qué quiero ser, con quién quiero estar y si las cosas fueran distintas, nos llena de nostalgia, de ansiedad y de temor. Bueno, ahora pongámonos un poco nerds, porque para entender este nuevo lenguaje sonoro, primero hay que entender sus orígenes, nuestra historia y de dónde viene. Nada nace de la nada, así que naveguemos un poco por las raíces académicas de la música de terror. A diferencia de un acorde de tríada, es decir, 3 notas formadas por una superposición de terceras,
la fundamental, la tercera y la quinta, un clúster es un grupo de notas adyacentes, segundas mayores o menores, tocadas simultáneamente. El acorde tríada es la estructura armónica más básica de la armonía tonal occidental. Al modificar este patrón, nuestro cerebro codifica el clúster como algo raro, inestable, con una forma pero que no es a la que nosotros estamos acostumbrados. El tone cluster fue mucho más considerado dentro de las composiciones gracias a Henry Cowell, compositor, pianista y teórico estadounidense. Y si así suena de rico, así de potente, con solo un piano, imagínate si lo haces con una orquesta entera, con decenas de instrumentos tocando microintervalos distintos. La micropolifonía son decenas de líneas melódicas individuales, moviéndose tan próximas entre sí que el oído ya no distingue líneas individuales. Solo percibe una masa sonora en constante transformación. Pero ojo, no es lo mismo que la polifonía tradicional, donde las líneas melódicas las puedes seguir y diferenciar. Una de las obras más representativas de la micropolifonía es Atmospheres, de Ligeti, estrenada en 1961. Kubrick, en 2001, Una Odisea del Espacio, también en mi top de películas favoritas, usó esta pieza para ilustrar lo que para mí es el sonido de todo lo que está entre la vida y la muerte, un espacio liminal por excelencia. Esta textura no tiene un ritmo reconocible, ni una melodía pegajosa. Conecta más con la idea de espacio que con el de historia. No son formas convencionales de tocar un instrumento. Por ejemplo, tocar detrás del puente de un instrumento de cuerda, golpear la caja del violín, glisandos extremos, sonidos sin altura definida. Este mismo lenguaje se interpretó después en El Resplandor de Kubrick en 1980. Ahora, todo lo anterior, los clústers, micropolifonía y técnicas extendidas, comparten una misma función perceptiva: eliminar la jerarquía tonal que el oído usa para ubicarse. Así como un espacio liminal te desorienta visualmente, sin puntos de referencia claros, con pasillos que se repiten, esta música te desorienta pero auditivamente. Si el espacio liminal es ni aquí ni allá, la ambigüedad tonal es su equivalente sonoro, un sonido que tampoco está ni aquí ni allá, sino suspendido entre estados. Ahora sí, con definiciones y algunos aspectos técnicos entendidos, vayamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que ahora nos da esa sensación de liminalidad en la música? Una textura musical que encontramos es la del ambiente continuo como parte de la música. El crepitar del vinilo, el zumbido de unas luces fluorescentes o el wow and flutter, que es cuando una cinta o un vinilo giran más rápido o más lento de lo que deberían y la afinación sube o baja en tiempo real. De hecho, es la textura sonora del mismo tiempo volviéndose inestable. La canción que escuchamos hace un momento es parte del álbum Everywhere at the End of Time, que se hizo entre el 2016 y el 2019.
el cual es una serie de 6 álbumes del músico inglés James Leyland Kirby, bajo el alias de The Caretaker. Los 6 álbumes usan muestras degradadas de música de salón de baile, principalmente de los años 20 y 30, para retratar las etapas del Alzheimer. Todo esto da esa sensación de la que hablábamos, nos sitúa en un espacio, pero al mismo tiempo nos da esa sensación de que ese mismo espacio trata de recordar a duras penas su propio contexto. Hey máquina, has llegado a la mitad de este video y te hago recordar que me apoyarías muchísimo si le das like al video y te suscribes al canal. Y sí, la música liminal nos transporta con efectos narrativos a un lugar que extrañamos, pero que se nos es difícil de recordar. O de repente de un lugar que nuestra mente ha nublado porque preferimos no rememorar. Akira Yamaoka compuso la banda sonora de Silent Hill desde 1999 y no llegó como un compositor clásico de videojuegos, terminó también a cargo del diseño sonoro completo del juego, incluyendo sus efectos. Como contexto, en el juego Silent Hill 2, Silent Hill no es un lugar que existe independientemente de ti, existe en relación a tu propio umbral, tu culpa, tu trauma, tu estado de conciencia, un espacio que solo se manifiesta como un en medio de, entre sueño y vigilia, entre el pueblo real y su versión corrupta, entre lo que fue y lo que tu mente convirtió. Así vemos que Yamaoka llega a lo liminal con un sonido que mezcla dark ambient, industrial y trip hop. Escuchamos metal raspando, tuberías rotas, zumbidos de máquina, texturas que suenan como si el propio instrumento estuviera sufriendo. A diferencia de una partitura orquestal tradicional, aquí la música y el diseño de sonido se funden. El ruido de un generador de hospital en Silent Hill se integra literalmente a la partitura. Así podemos ver o escuchar cómo este es un antecedente directo de la estética, sonido, ambiente sin límite claro, que después vamos a encontrar en la música de los backrooms. Ahora veamos cómo a veces tanto en la música como en la narrativa, hacer algo puede darnos un resultado totalmente opuesto. Muzak fue una marca gringa que originó lo que hoy llamamos música ascensor, pero no solo fue eso. Hizo música de fondo diseñada específicamente para espacios públicos, centros comerciales, ascensores, salas de espera, supermercados. De hecho, desarrollaron un sistema patentado llamado Stimulus Progression, bloques de 15 minutos de música que aumentaban gradualmente en tempo y volumen para generar una sensación subconsciente de avance, diseñada para ser discreta y casi invisible. Fue diseñada de hecho para ser invisible, música que no debe llamar la atención, que existe solo para llenar el silencio y generar una sensación de comodidad, pero de forma genérica. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa función se rompe? Cuando escuchas Muzak en un espacio vacío, sin la gente, ni el propósito comercial que le daban sentido. ¿O qué pasa cuando escuchamos los vestigios musicales de una época pasada, en la que el capitalismo era sinónimo de optimismo, progreso y meritocracia, y hoy suenan con nostalgia por un futuro que nos prometieron, pero nunca llegó? El mismo sonido que antes era invisible se vuelve profundamente inquietante. No cambió la música, cambió el contexto. Todo esto ha llegado muy de repente y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que gracias a los avances de la tecnología se nos ha facilitado para la gran mayoría de personas la manipulación de frecuencias y ondas sonoras. Seguro que muchos de nosotros tenemos un home studio, algo que era imposible de tener o muy costoso solo algunos años atrás. El infrasonido es un mecanismo físico, psicoacústico, que nos genera un miedo sin razón aparente. Son frecuencias por debajo de los 20 Hz, técnicamente inaudibles para el oído, pero que el cuerpo puede percibir físicamente. Vibración, presión en el pecho, sensación de malestar.
El proyecto Soundless Music, liderado por la compositora Sarah Anglis, sugiere que la exposición a infrasonido puede generar ansiedad, escalofríos o la impresión de una presencia sin causa identificable. Los sonidos graves sostenidos en la música liminal a menudo bordean ese rango. No es infrasonido puro necesariamente, pero sí frecuencias graves sostenidas que generan esa sensación corporal de que algo no está bien. El compositor Lars Mort, por ejemplo, usa grabaciones de campo hechas en criptas y en cuevas y las procesa digitalmente con retumbes de graves expandidos. Ahora vayamos a una vertiente aún más digital de ese mismo lenguaje, el glitch como herramienta específica. Tim Hecker es un compositor canadiense de música experimental cuyo trabajo mezcla drones con glitch como errores digitales, distorsión y artefactos de compresión. Su música es capaz de evocar sensaciones que van desde la serenidad al horror, dentro de una misma pieza, sin depender de narrativa ni de letra. El terror aquí es puramente textural. Ha compuesto para cine de terror, la banda sonora Infinity Pool de Brandon Cronenberg en el 2023 y en la película austriaca Lucifer en el 2021. En el contexto de internet, vemos también cómo progresivamente el sonido de terror deja de ser solo un acompañamiento de imagen y se convierte en un género musical autónomo. No hace falta una imagen aterradora en pantalla para que el sonido dé miedo. El sonido solo puede sostener la atmósfera completa. Cuando la comunidad de internet empieza a producir contenido de Backrooms, está absorbiendo, tal vez sin darse cuenta, años de lenguaje sonoro. Está heredando 60 o 70 años de vocabulario ya validado, clusters y disonancia con Cowell, Ligeti y Penderecki, ruido industrial con Yamaoka, drones sin resolución con Lasmon y dándoles una narrativa como lo hizo Kubrick. Además, lo que antes requería una orquesta enorme, un estudio de Hollywood y mucha inversión, ahora se logra con herramientas bastante accesibles. Y ojo, no piensen que con esto digo que ya no se necesiten orquestas enormes, para nada, me parece algo hermoso y de hecho impulso a que siga existiendo. Por favor, apoyen a sus orquestas locales. Pero a lo que voy, ahora el componer música y producirla se ha democratizado y eso lo hace mucho más enriquecedor. Aún así, la comunidad no está componiendo de cero. Tiene que conocer su historia para aplicarle el tratamiento correcto a una canción y así activar 70 años de asociaciones culturales aprendidas. Eso es exactamente lo que le pasa a Fallen Down. Es un fenómeno muy hermoso y perdón, creo que siempre estaré poniendo ejemplos de Undertale porque, bueno, soy CPP. Pero bueno, Fallen Down no es una composición nueva de terror, es una melodía de videojuegos que la comunidad transformó y enriqueció su lenguaje sonoro, así como Kubrick hizo con Ligeti. Hay una palabra alemana que no necesita traducción porque seguramente ya la sentiste, unheimlich. Y bueno, también los alemanes tienen palabras para todo. Pero es lo siniestro, lo ominoso, la sensación de que algo familiar de pronto dejó de serlo. No es miedo a un monstruo, es peor. Es la certeza de que ese lugar, ese sonido, esa canción deberían sentirse seguros y no se sienten seguros y no sabes exactamente por qué. Un pasillo de oficina no es aterrador. Una melodía de videojuego ralentizada tampoco lo era y sin embargo, algo se mueve en el pecho cuando los encontramos así, fuera de lugar, fuera de tiempo. Un pasillo vacío no da miedo por sí mismo, más bien da una tristeza que no tiene nombre exacto, porque se parece a un lugar donde alguna vez hubo algo, hubo un propósito y ahora ya no hay nada. Yo no recuerdo tal cual mi colegio o al mall al que iba en mi infancia. La verdad es que lo recuerdo como una versión editada de mi propia memoria, un lugar al que ya no puedo volver, aunque quisiera, aunque todavía exista.
Y esa sensación, ese sentimiento, creo que la música liminal ha sabido retratar a lo largo del tiempo. No es nostalgia por un lugar, es nostalgia por no haber sabido que algún día ese trasfondo se iba a terminar. Un pasillo vacío te dice, este lugar está solo, es incómodo, pero la música te dice cómo se siente estar ahí. Todas estas décadas de lenguaje sonoro nos han dado una variedad de herramientas muy ricas para lograr que la música pierda su centro, su lugar seguro y lograr transmitirnos estos sentimientos tan difíciles de comunicar con palabras. La música liminal, bien entendida, es riquísima. Música tonal de vanguardia, música tonal, usos innovadores de instrumentos y de tecnología, con mensajes ligados a pensamientos filosóficos, de política, de psicología y de sociedad. Quizás eso explique por qué millones de personas comparten estas canciones a las 3 de la mañana en videos tan extraños pero tan personales. Es que hay algo casi comunitario en sentirse incómodo frente al mismo sonido, la sensación de mirar atrás y darte cuenta que el lugar sigue ahí, pero tú ya no. Bueno, ese ha sido mi análisis de la música de los Backrooms. Yo soy Rizzy y quiero aprovechar para dar gracias por la acogida, por el recibimiento enorme que tuvo mi último video. Ha sido el segundo y recibió muchísimo amor por parte de la comunidad, así que estoy muy emocionada y quiero hacer más análisis de música. Si has llegado hasta acá, probablemente te guste tanto la música y el lenguaje audiovisual como a mí, así que una vez más dale like al video y suscríbete, que me apoyarías un montón. Nuevamente, yo soy Rizzy y nos vemos en un próximo video.